Bueno, ingeniera, tenga un cordial saludo de parte de quien le hablamos, quienes somos Evelyn Hernández y mi persona Ramal Tandaya. Bueno, a continuación le vamos a exponer sobre la base de datos que debemos crearlo con mínimo 5 tablas. Como lo vemos aquí, tenemos una tabla cliente, producto, detalle, categoría y factura. Es decir, vamos a crear una base de datos que nos permita generar una factura. Para ello necesitamos del cliente, el producto que se está comprando, el detalle del producto, la categoría del producto y por defecto la factura. Bueno, a continuación pasamos al SQL, en donde vamos a crear una nueva conexión y esta conexión se va a llamar factura. Bueno, dentro de él ingresamos un usuario que ya habíamos creado anteriormente, que está con el nombre de FAG y su contraseña respectiva. Probamos para ver si está correcto la contraseña y como vemos nos da un mensaje de correcto. Le damos en conectar y se nos aparece la ventana de trabajo. Bueno, como debemos crear 5 tablas, ya habíamos creado en un momento anterior las tablas de la base de datos. Entonces seleccionamos las tablas que vamos a crear y lo pasamos. Bueno, aquí tenemos la tabla cliente con su respectivo código primario y además de eso sus atributos. También tenemos la tabla factura, detalle, producto y la categoría. Seleccionamos el código y lo ejecutamos. Bueno, como podemos ver, las tablas fueron creadas exitosamente, las 5 tablas. Aquí tenemos el cliente, factura, detalle. Para confirmar que sí está creado, nos vamos dentro de la conexión que creamos, que era factura, y tenemos las tablas creadas. Si ingresamos dentro de ellos, bueno, aquí podemos ver la estructura de la tabla, cómo está creada. Bueno, lo que tenemos dentro del model es la estructura de la tabla que hemos creado. Entonces esperamos un momento hasta que se cargue y lo podemos ver aquí. Como se puede visualizar, tenemos el nombre de la tabla con sus atributos y el código primario. Y es así en cada una de las tablas con su respectivo código primario que lo identifica a dicha tabla. Posteriormente seleccionamos las relaciones, tenemos las relaciones creadas para poder migrar los códigos y mediante ello como podemos ver, aquí también tenemos la tabla cliente con sus atributos y su código primario. Ahora, ¿cómo hacemos la relación? Como se puede ver, aquí decimos que dentro de la tabla factura vamos a añadir un código cliente. Entonces alteramos la tabla factura, que agregamos el código cliente de la tabla cliente y agregamos el código cliente. Es así como emigramos el código y creamos la relación. Dice que dentro del detalle vamos a tener también agregado los códigos de
de la factura y el código del producto, cada uno con su respectivo código, como podemos ver aquí, el código de la factura y el código del producto. Y por último, alteramos la tabla producto migrando la categoría en la que se encuentra. Esta base de datos es de un centro de víveres, una abarrota se le podría decir. Seleccionamos el código de las relaciones y ejecutamos. Bueno, como podemos ver, el proceso se está generando y tenemos la mayoría de tablas alteradas. Bueno, se han creado las relaciones y para ello nos dirigimos nuevamente a las tablas, al modelo como está diseñándose. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos la relación generada y como vemos, al producto migra la clave de la categoría, llegando a ser una clave foránea. De igual manera, si nos dirigimos a la tabla cliente, también veremos con cuál se relaciona y qué clave se convierte en foránea y qué en primaria. Como podemos ver, a la factura se migra el código del cliente. Aquí tenemos el código del cliente como una clave foránea y la factura que es el código primario. De igual manera, dentro de detalle, al detalle se migran los dos códigos que es de la factura y del producto, y en la factura vemos que se relaciona con el detalle y el cliente, es decir que la factura migra el código cliente como una clave foránea. Bueno, a continuación procedemos a hacer el ingreso de datos en cada una de las tablas. Para ello debemos tomar en cuenta que se debe ingresar primero los datos que no tengan ninguna relación, o sea que no que ninguna clave se migre por el momento, es decir, los datos del cliente, porque si llenamos primero los datos con claves migradas, en su mayoría nos va a dar error, ya que aún no están ingresados los datos de las claves que miran. En este caso ingresamos el cliente con su código, el nombre, el apellido, la dirección, el correo y el número de teléfono. Mínimo 5 datos por cada tabla. Ejecutamos. Bueno, como podemos ver, las tablas fueron insertadas correctamente. Si nos vamos a la tabla cliente, ingresamos en datos, tenemos todos los campos llenos. Ahora, es decir, si nos vamos, ahora ingresamos la tabla productos. Bueno, como podemos ver, no podemos ingresar los productos porque tiene que migrarse el código de categoría. Entonces, primeramente ingresamos los datos dentro de categoría para poder migrar la clave primaria, la clave foránea por decir. Y aquí, como vemos, código, la categoría tiene su código, el nombre y la descripción, más ningún código se migra a esa tabla. Seleccionamos el código de la categoría. Ya, aquí tenemos la categoría con sus respectivos datos y ejecutamos. Bueno, como vemos, fueron ingresados, lo refrescamos a la base de datos y tenemos los datos ingresados. Ahora ingresamos los datos del producto, que tiene que migrar el código de la categoría. Nos vamos al producto
tenemos el código del producto, el nombre del producto, el precio, el stock y la clave que migra, que es la clave de la categoría que tenemos acá. Ya, ejecutamos. Si nos vamos al producto, tenemos los datos registrados. Además de eso, como podemos ver, también está migrado la clave. Y nos falta ingresar datos dentro de factura. Dentro de factura, de igual manera, nos dice que migre el código del cliente. Seleccionamos. Ya. También está ingresado datos dentro de factura. Refrescamos. Y aquí tenemos con los códigos del cliente migrado. Y finalmente nos dice que en el detalle debemos ingresar el código del detalle, la cantidad del precio, el código de la factura y el código del producto. Nos vamos a la tabla de detalle que tenemos acá. Seleccionamos. Nos dice que en el detalle vamos a ingresar los valores que son el código y el código, la cantidad, el precio y las claves que migran, como son el número de factura y el producto que se está almacenando. Bueno, una vez ejecutado, podemos ver que los valores de igual manera del detalle han sido registrados exitosamente. Si nos vamos al campo detalle, refrescamos la tabla, tenemos los datos ingresados. Bueno, y es así como hemos creado la base de datos para generar una factura con la tabla categoría, cliente, detalle, factura y producto. Dentro de ello hemos ingresado datos respectivamente con su relación, generando con el modelo en cascada para, en caso de eliminar, se elimine con los códigos que migran y no de ningún problema. Bueno, ingeniera, eso ha sido nuestra base de datos. Muchas gracias por su atención.